La tensión de salida de un amplificador diferencial es proporcional a la diferencia existente entre las dos terminales. Es decir, que VO va a ser igual a Vn por menos Vp, y es proporcional, nos indica que hay que multiplicar por una constante. Es decir, vamos a analizar esta frase y la vamos a expresar en modo matemático. Entonces, aquí yo realicé, esta es la explicación, y vamos a irla analizando. La tensión de salida, que sería mi VO de 1 pan, es el lenguaje matemático nos representa el igual proporcional a vamos a multiplicar por algo para que se cumpla la igualdad en ambos lados de la ecuación, tanto en la izquierda como en la derecha. A la diferencia es una resta existente entre las dos tensiones en las terminales de entrada del op-amp, que sería Vn y Vp. Vamos a analizar lo que es un nodo. Un nodo se define como un punto donde se unen dos elementos. Voy a enumerar estas figuras. Le voy a poner 1, 2, 3. En el punto 2 de la figura 2, aquí sería un nodo, porque se está uniendo este elemento con este otro. En la figura 1 nada más tenemos puntos, que sería el punto 1 y el punto 2, pero no son nodos, porque no hay elementos que se unan. Y un aspecto muy importante de un análisis nodal es la corriente de referencia. ¿A qué me refiero con esto? Es decir, imaginemos aquí en la figura 1 que yo voy del punto 1 al punto 2. Entonces voy a dibujar mi corriente en este sentido, del punto 1 al punto 2. Esta va a ser mi referencia, es decir, que nosotros estamos suponiendo que la corriente se comporta y va en este sentido. Ese suponer es que la idea está en mi cabeza. Sin embargo, no quiere decir que esté describiendo el comportamiento de la corriente en este elemento. Entonces, aquí mi referencia está siendo a una suposición, a una idea que yo traigo en mi cabeza. Sin embargo, si mi corriente se comporta de la misma forma en la que yo supuse, que va en el mismo sentido, entonces voy a decir que esta corriente es positiva. Ahora vamos a la figura 2. Voy a hacer un análisis nodal aquí en el nodo 2, y voy a suponer que todas mis corrientes salen del nodo. Voy a suponer, no es que se comporten de esta forma. Mi ecuación para describir este nodo 2 sería I, voy a poner que este es I1 y este es I2. Va a ser I1 más I2, y como un nodo no puede almacenar ninguna corriente, entonces lo voy a igualar a 0. Ahora, imaginemos en mi figura 3 que hago la misma suposición. Todas mis corrientes salen. Sin embargo, el problema me dice que una corriente está hacia adentro de mi nodo. Pero yo para realizar mi análisis, voy a suponer que salen del nodo. Entonces voy a decir que este es I1, este es I2. El problema me da que una corriente va en sentido contrario a lo que yo supuse. Entonces I1 y I2, y todo esto va a ser igual a 0. Entonces en I1 voy a ponerle un signo más, y I2, como mi corriente que
que me está dando, el sentido de mi corriente que me está dando el problema va en sentido opuesto a lo que yo supuse, entonces voy a decir que es menos. Y esto es igual a 0. Esto nos va a servir mucho en el análisis del OPAMP. Para dar un análisis tan exhaustivo, voy a suponer que mi OPAMP es ideal. Al yo suponer que mi OPAMP es ideal, es decir, que IN va a ser igual a IP y que todo esto va a ser igual a 0. Es decir, que la corriente que va de mi nodo N hacia adentro de mi OPAMP es igual a 0. Y esta corriente, que es IP, igual va a ser igual a 0. Es decir, que no va a haber corriente que se introduzca hacia el OPAMP. Ahora, ¿esto cómo afecta? Fíjate que si yo también supongo que mi OPAMP es ideal, quiere decir que mi voltaje en P va a ser igual a mi voltaje en N. Entonces, mi RD, el voltaje que haya en esta resistencia, es el mismo voltaje que hay en BP. Y estoy formando un divisor de corriente, un divisor de voltaje, perdón, donde sería BD. Fíjate que hacia acá es hacia donde entra IP, pero como aquí la corriente es 0, es decir, toda mi corriente se va a ir hacia acá. Esta sería mi RD y esta mi RC. Estoy haciendo referencia a esta parte de mi circuito. Nada más hay una corriente, entonces voy a hacer un análisis de malla. Mi voltaje BP va a ser igual a mi corriente por RC más mi corriente por RD, y esto va a ser igual a BD. Voy a factorizar la corriente, es RC más RD. Ahora, como mi incógnita es la corriente, entonces voy a despejar esa. La corriente es igual a BD entre RC más RD. ¿A qué es igual? Según la ley de Ohm, ¿a qué es igual el voltaje en una resistencia? Que es el voltaje, la corriente por la resistencia. En este caso, nosotros queremos saber cuál es el voltaje en RD. Aquí, es decir, acá, para saber cuál es mi voltaje BP. Entonces voy a sustituir esto que nos dio de corriente aquí. Entonces, B, ¿qué valor tenemos de corriente? Que es BD entre RC más RD multiplicado por la resistencia RD. Esto es lo que tengo aquí. Esto se puede calcular más fácil sin hacer todo este análisis por un divisor de voltaje. Pero esto es todo lo que hay detrás de esta fórmula. Ahora vamos a ver qué voltaje hay en BN, que es este de aquí. Voy a hacer un análisis nodal. Acordamos que para hacer un análisis nodal voy a ver al circuito desde este nodo y voy a suponer que todas mis corrientes salen, que todas mis corrientes tienen un inicio en un punto y van a acabar en otro. ¿En qué punto está su inicio? En donde yo voy a hacer ese análisis. Entonces voy a decir, voy a enumerar, etiquetar mis corrientes. Y fíjate, voy a empezar en este sentido y es corriente I1 más IN más I2, y todo esto es igual a 0. Ahora algo importante es que aquí tengo un elemento, tengo mi punto 1, mi punto 2,
Entonces voy a decir que en el punto 1 hay un voltaje 1 y en el punto 2 hay un voltaje 2. Y va a haber un voltaje que hay aquí en la resistencia. Ese voltaje lo voy a llamar VR. Según la ley de Ohm, VR es igual a la corriente por la resistencia, por el valor de la resistencia. Vamos a suponer que mi corriente va del punto 1 al punto 2. Ahora, este voltaje VR es el voltaje que hay en mi elemento. Sin embargo, yo no lo conozco. Yo aquí no conozco este voltaje, pero puedo conocerlo indirectamente. Yo conozco el voltaje V1 y el voltaje V2. Entonces, si aquí imaginemos que tengo 5 voltios y aquí 4 voltios, ¿cuánto voltaje se tuvo que haber quedado aquí? 1 voltio. Si yo tengo aquí 8 voltios en V1 y acá tengo 3 voltios, entonces, ¿cuánto voltaje tuvo que haber quedado en mi elemento? Es decir, que a través de una resta yo puedo saber el voltaje que hay en VR, si es que conozco los voltajes en los extremos. Entonces, V1 menos V2 va a ser igual a I por R. Fíjate los signos. Mi voltaje V1 es el punto donde yo inicio y tiene un signo positivo. Mi voltaje V2 es donde yo termino y tiene un signo negativo. Así es que si mi corriente I no la conozco, yo puedo saber, puedo despejar de aquí. Tengo I es igual a voltaje 1 menos voltaje 2 entre la resistencia. Esto mismo vamos a aplicar aquí a mi nodo. Voy a borrar. Y voy a decir que la suma de las tres corrientes va a ser igual a 0. Entonces es I1 más IN más I2 y esto es igual a 0. Y empiezo mi análisis. B1 para mi corriente 1 que es igual. Estoy en el punto 1 y voy al punto BA. Entonces es BN menos mi voltaje BA entre mi resistencia RA. Y así para cada uno de nuestras corrientes. Fíjate que BN hay una corriente que pasa y mi otro punto sería BO. Y ese sería mi corriente 2 y BN acordamos, como es mi OPAM ideal, que es igual a 0. Así es que así se hace el análisis y bueno, ya tengo aquí mi ecuación. BN menos BA entre RA y BN menos BO entre RB. Lo que queremos saber es que mi suposición de que mi OPAM sea ideal es que BP va a ser igual a BN. Entonces voy a despejar mi BN y voy a utilizar un poco de álgebra. Te voy a dejar aquí los pasos para que pauses el video y puedas irlo tú desarrollando poco a poco. Y me queda que mi resultado de BN es este. Ahora vamos a ver que BP es igual a BN. Si es que el OPAM es ideal. Suponemos que es ideal y igualamos mi divisor de voltaje por es igual a mi BN, al valor que nos dio aquí. Lo que nos interesa ya en esta fórmula es el voltaje BO. Y voy a hacer un poco de álgebra y me queda que BO es igual a todo esto. Ahora analicemos un poco lo que dijimos anteriormente al inicio del video. BO es igual a la diferencia que hay entre las terminales de entrada de mi OPAM
por una constante. Y fíjate aquí que tenemos mi voltaje V afectado por las multiplicaciones entre las resistencias que están rodeando a este voltaje, y mi voltaje VA igual es afectado por resistencias que están multiplicando y dividiendo a este voltaje. Es decir, que si tenemos esta forma, tenemos un signo menos que está aquí, tenemos los dos voltajes que son aquí y aquí, pero nos falta saber que esto que está multiplicando sea igual a esto, para nosotros poderlo factorizar y que sea esta acá, esta acá que estoy poniendo aquí. Entonces queremos hacer que este término que está aquí, sea igual a esto que está acá, para poderlo factorizar y que nos quede de esta forma. ¿Y cómo se consigue eso? Bueno, aquí hago igualo los dos factores que están multiplicando al voltaje B y al voltaje A, los igualo. Aquí lo que voy a despejar es RB y voy a hacer una serie de pasos algebraicos y llego a esta expresión, y de aquí despejo RC y empiezo a sustituir en lo que nos dio inicialmente aquí, en esta expresión de acá, lo sustituyo y llego a la conclusión que RB entre RA, esta va a ser mi K. Aquí te voy a dejar los pasos para que tú pauses el video y puedas comprobar por tus propios medios que esto es verdad. Ahora, una vez que esto que nos dice, o cómo podemos nosotros aplicarlo, fíjate que si se cumple esta multiplicación, que la multiplicación del valor de RA por RD va a ser igual a RB y RC, entonces esta ecuación que tengo aquí es válida. Si el problema no cumple con esta condición, entonces tendríamos que ocupar esta fórmula que está acá arriba. Ahora vamos a aplicarlo a un ejercicio. Dice, tenemos este arreglo, nos dice qué rango de valores de BA proporcionará una operación lineal, es decir, que no se sature. Para que no se sature, el voltaje de salida no tiene que pasar de más 10 o que sea menor a menos 10, y a ese valor de BA puede ir variando. Entonces aquí nos dan nuestras RA, RB, RC y RD. Aquí tenemos dos fórmulas, que es esta de aquí y esta de acá. Entonces, primero vamos a ver si esto se cumple, y si esto se cumple, pues ya nada más utilizamos esta fórmula y obtenemos el voltaje de salida. Recuerda que el voltaje de salida tiene que estar en un rango de menos 10 y más 10 para que sea una operación lineal. Es decir, que contamos con BO, RB, RD, BB, y nos falta este de aquí, el voltaje BA. Esto es válido si mi condición se cumple, esta condición, la 1. Entonces vamos a realizar la multiplicación y vamos a ver que esto se cumple. Entonces, como esto se cumple, podemos calcular BO en
en función de esta fórmula que tenemos aquí. Así es que voy a anotar la ecuación aquí y voy a despejar BA, que es lo que nos piden. BO, recuerda que nos lo dan al momento de plantear la pregunta para una operación lineal, y bueno, esto es la alimentación que no pase de más 10 y de menos 10, mi voltaje de salida. Entonces voy a despejar BA. Una vez que ya tengo mis datos, ahora entonces voy a empezar a sustituir los valores. Para eso, para una operación lineal, este voltaje de BO tiene un rango desde menos 10 hasta 10. Entonces primero voy a sustituir 10, que es mi extremo positivo. Me queda que es 2 voltios. Y ahora voy a ir con el otro extremo, que es menos 10. Voy a ver cuánto me queda el valor de BA. Y me queda un valor de 6 voltios. Y para contestar, ¿qué rango de valores de BA proporcionará una operación lineal? Entonces, mi BA puede estar desde 2 voltios hasta 6 voltios. Entonces esa es la respuesta a este problema. Si te gustó el video, por favor regálame un like o suscríbete a mi canal y nos vemos en el siguiente video.